encontramos en la provincia de Manabí, en Bahía de Caraqués. Allá enfrente está San Vicente. Este puente se llama Los Caras y une San Vicente con Bahía de Caraqués. Acá en la época prehispánica vivían los Caras, por eso le pusieron el puente Caras o los Caras al puente. Bienvenidos a Ecuador. El puente este que vemos acá enfrente se inauguró en 2010 y tiene unos 2 kilómetros de largo. Es enorme. Es larguísimo. Está grande, sí. Sí. Y otra cosa que podemos decirles es que acá hubo un terremoto en el año 1998. Porque les contamos que en el hotel Richard vio un cartel. Ahí en el hotel donde estamos, bueno, están las especificaciones, como en todos los hoteles, de las cosas que tenés que hacer y que te recomiendan, ¿no? Y una de ellas es que en caso de terremoto, de sismo, salgas hacia el estacionamiento. Pero recordemos que el último sismo acá fue en 1998. Bueno, entramos a almorzar en un restaurante y hay una sopa de entrada, plato principal, sopa de entrada. Después viene el plato principal y después viene con un jugo también. Todo sale $3,60. Este es el malecón del río Chone. Esto es un río. Este río desemboca en el Océano Pacífico, más adelante allá, y del otro lado de la bahía es o sea, de la punta esta sería océano, al otro lado hay playa. ¿Cómo sabe usted? Me dijo el del hotel. Ah, muy lindo esto, ¿eh? Está re lindo. Se ve que está iluminado de noche porque ahí no sé. Bueno, encontramos un mirador acá en el malecón. Allá se ve el mar. A 2 cuadras. Pega una vuelta así esto. Sí, la desembocadura del río. Es una cosa así como Punta del Este, ¿no? Una punta es, sí, ¿no? Lo que pasa es que de un lado es el río y del otro es el mar. Claro. Acá. La desembocadura del... Está grande la cruz, ¿eh? De allá venimos caminando nosotros. Sí, venimos de abajo de la cruz, Sí. de la iglesia. Es bastante. Bueno, ya venimos pegando la vuelta. Ya venimos, sí, ¿eh? Acá se termina el río y después ahí se abre al mar. Desemboca acá.
Se está comiendo un heladito. ¿Cómo está aquí? Está rico. Era más rico el de Guayaquil. Sí, otra marca. Otra marca. Estamos regresando a nuestro hospedaje. Por el día de hoy creo que ya terminó nuestras andanzas. Sí, porque no hemos parado de que salimos hoy de mañana de montañita. Así que Recién entramos a hacer unas compras ahí y una botija ahí nos decía que no saliéramos después de las 8 de la noche, nos quedáramos encerrados nomás. dice que es peligroso, que no da nadie en la calle. Así que está. No nos habían dicho, nos dijo ella, ¿no? Sí, ella Antes no sabíamos eso. Pero bueno. Así que le vamos a hacer caso. Vamos a aprontar un mate. Así que les decimos hasta mañana. Chau, chis. El desayuno de hoy en el hotel que nos quedamos son los pancitos, el huevo, el jugo. Acá tienen para echarle el pancito. El jugo es tomate de árbol, nos dijo el muchacho. Y falta el café con leche también. Así que completísimo. Hasta el mediodía no paramos. A comer, digo. Acá donde desayunamos se ve la pileta. Miren lo que es esa pileta. Bueno, acá les vamos a mostrar un poquito la habitación que estamos. Es muy amplia, muy amplia. Como para nosotros es grande. Hay una heladerita, una tele y una ventana acá que se puede ver para afuera. Pero es muy amplia. Oye, el baño es grandísimo también. La ducha es enorme. Es muy grande el baño. Para seguir viaje. De carrito con el señor pedaleando. Esta pedal. Gente hoy. Aquí está la hora. En 500 metros encontramos la ruta del sol. Lo tengo puesto acá. A la izquierda hay que doblar acá. Estamos cruzando el puente de los Caras que conecta San Vicente con Bahía de Caraqués. Se llama así porque los Caras es una antigua civilización o los indígenas que vivían hace muchos años en esta zona. Ahora estamos yendo para Pedernales, retomamos la ruta del Spondylus, que no les comenté. El Spondylus es una concha de mar que está prácticamente extinta en el lugar, porque parece que en su época abusaron de ella, se la morfaron, con ella hacían algunas cosas con los caparazones, ¿verdad? Hacían algunas cosas y bueno, fue desapareciendo con el tiempo y ahora está en extinción esa concha de mar, el Spondylus. Si mal no recuerdan, yo les había contado que la ruta se llamaba la Ruta del Sol y le cambiaron el nombre. Así que buenos días, bienvenidos a
un nuevo día de ruta. Acá estamos llegando a San Vicente. Ayer cuando andábamos en el malecón de ahí de Bahía de Caracas. Qué linda vista, ¿eh? La segunda salida en la ruta. Sí, es parecido al otro, capaz. Qué linda vista, igual, ¿eh? Igual, es muy lindo. Este sería el río con el mar. Se une con el mar acá. Acá es la desembocadura. Acá te das cuenta dónde desemboca. Sí. Es muy lindo. Por allá dice San Vicente, más allá. Tiene una playa, me parece. Se ve que es lindo acá también. Bueno, todos estos pueblitos. Todos estos pueblitos al costado del río son muy lindos. Gobierno cantonal de San Vicente. Como que en Uruguay son departamentos, acá es el cantón. Sin casco. Donde estamos ahora es San Vicente y allá enfrente se puede ver Bahía de Caracas, donde estábamos ayer. Todo esto es el Océano Pacífico y vamos a seguir por la costa hasta allá, hasta Pedernal. Allí está Adri filmando un poquito para el canal la vista de Bahía de Caracas. Estamos de este lado del puente. El puente ese que cruzamos recién mide como 2 kilómetros más o menos. Hoy un día para pasear en moto porque son pocos los kilómetros que vamos a hacer. Estamos solamente a 107 de Pedernales. Vamos a ver si hacemos alguna paradita o algo para ir conociendo, porque la verdad que son muy pocos kilómetros. Acá nos encontramos con una ruta ancha, muy linda de transitar. Es muy temprano, no son las 9 de la mañana todavía. Está calorcito ya, se siente el calorcito. La verdad que está hermoso para andar en moto hoy. Canoa. Estamos entrando en Canoa. Vamos a hacer una paradita por acá. Se puso feo, está como, hay como una pequeña llovizna. Montaña de Burro. Esto con razón le dicen muro. No es un lomo de burro. Está bien puesto el nombre acá, Muro le dicen. Bueno, esto es Canoa. Dice que la playa tiene muchas palmeras y hay hamacas, esas tipo paraguaya, y entonces uno se sienta y se acuesta en la playa. Bueno, esto es Canoa. ¿Será esta? ¿Qué pasó?
dejamos Canoa atrás, estamos a 45 kilómetros de Jama. Vamos a hacer una paradita ahí, queremos ver algo. Les vamos a mostrar qué es lo que queremos ver. Bueno, acá entramos como en una nube, está como lloviznando, sí, sí. Desde allá abajo se veía que estaba como lloviznando. Esperemos que no llueva mucho, si no vamos a tener que recurrir a los equipos de agua. Bueno, nunca había pasado por un lugar que se llamara Zapallo. Parece gracioso, pero Zapallo se llama el lugar, vos. Qué increíble. Yo creo que vamos entrando a la nube esa toda mal, toda fea. Seguro, mira cómo está para allá adelante. Qué increíble, vos. Nada, nada. Estas son plantas de banana. Pasás por abajo de los árboles y te cagan cada gota que parece que te va a aplastar la cabeza. Me metí acordando de un amigo que tenía, que era del campo, el loco. Era medio exageradito. Y el loco era medio cazador, ¿viste? Y decía que cuando el loco iba llegando tenía un perro que también era cazador, el loco. Y que el perro dice que cuando el loco venía llegando a la casa, dice que el perro venía corriendo haciéndole fiesta y lo venía a esperar. Dice que traía 2 huevos de avestruz en la boca. ¿Qué lo valió? No era exageradito el hombre. 1000 años que no lo veo. Debe estar cazando jabalí a ondazo, más o menos, si le preguntás. ¿Cómo anda? Bien, acá ando buscando unas piedras porque voy a cazar unos jabalí ahí con la onda. No era exageradito. Vemos a la derecha plantaciones de banana. El corredor de MotoGP, Bañaña, allá hay más, corredor de MotoGP, plantas de Bañaña. ¡Qué increíble! Hay más. Bañaña. Un grande, Bañaña, un grande. Bueno, estamos transitando por Jama. Me va a rebasar por la derecha el máquina este. Qué increíble, vos. Ahí está el sol. Estamos en el Parque Nacional de Jama. Vinimos acá porque nos recomendaron. Un suscriptor nuestro nos recomendó que viniéramos. Y bueno, estamos cumpliendo. Acá estamos en Jama. Es un pueblo en la ruta del Espóndilo. Dicen que estas figuras eran de la época precolombina, de la época de los pueblos que habitaban estas tierras antes que nosotros. Toda tallada la piedra. Aparte es perfecto el tallado, si te pones a mirar, está perfecto. Impresionante, ¿eh? Viene con la llamita. Mira este con la llamita. Un cazador, dice que es. Le pusieron Jama porque el guerrero de la tribu que habitaba acá se llamaba Jama. Y Jama significa iguana pequeña. ¡Oh, Piti! ¿Cómo sabe usted? ¿Leyó? Un poquito. Mira qué lindo. Esto parece un mono. Yo no leo nada porque me gusta sorprenderme. Esto parece un mono. Parece. Parece un mono. Esto parece una iguana. Sí. Bueno, este sol que vemos acá dice, es una máscara. Y dice que tiene un baño de oro, ¿verdad? Sí, y que al revés se parece a un águila. Sí, que si la miras al revés. Yo no lo veo que parece un águila, pero bueno, ahí dice. Máscara del sol de oro, mosaico espiral del tiempo.
casa dentro, cama, la silla es el trono. Ya está toda labrada. Impresionante. Y esta es la máscara del sol de oro. Una máscara. No usaba este tipo de máscara. El mosaico es el espiral del tiempo. Esta máscara Es una máscara ceremonial del sol de oro de la cultura Jama. fue hallado en los barrancos del río Jama en 1950, convirtiéndose en el referente arqueológico de la sociedad jameña. Increíble, ¿no? Encontrarse con esto. Qué cosa más linda. Buenos días. ¿Tu nombre? Francisco Chávez, licenciado Francisco Chávez, responsable de la Unidad de Cultura y Deportes del GAC Municipal de Jama. Bueno, estuvimos recorriendo un poquito, nos gustó mucho el lugar y nos encontramos con el parque este que en realidad ya sabíamos que existía y paramos a visitarlo, ¿verdad? En realidad este es un parque temático, ¿no? Un parque cultural, basado en lo que es la cultura jamacuaque. Tiene representaciones e imágenes de la cultura jama, como ustedes lo pueden ver. Como les comentaba, también tenemos un museo municipal. La entrada es gratuita. Tenemos alrededor de unas 350 piezas arqueológicas, casi 100% de la cultura jamacuaque. Tenemos un 4 o 5% de otras culturas, de la chorrera, de la tolita. Estábamos leyendo, nos parece increíble que encontraron la máscara, ¿no? Ese momento de haber encontrado la máscara debe haber sido increíble. Ya, hay una versión que se encontró la máscara del Sol de Oro en las orillas del río, ¿no? En la ribera del río Jama, justamente en un deslizamiento de tierra. Mirá. Y había una persona por ahí que pasaba y la encontró, pues no estaba haciendo ningún tipo de excavación ni trabajo, solo pasó por ahí y la encontró. ¿Quién dice que no haya más cosas, no? La cultura jamacuaque tiene mucha riqueza arqueológica, ¿no? Claro. Y tiene que ver con piezas de arcilla o de barro, ¿no? Y también trabajaron un poco en lo que era metalurgia, en oro, pero sí tenían, sí poseían, sí tenían. Te puedo preguntar, ¿por las rocas estas las encontraron así? Este tipo de rocas, ¿no? Fueron hechas, ya dijimos, ¿no? Basado en la temática de la cultura jamacuaque. Pero tenemos un personaje aquí importante que es el señor Ricardo Alcíbar, un escultor ya de renombre, y él es quien hizo este trabajo. Bien. Impresionante, estábamos hablando de que qué difícil que debe ser tallar esto. Y ahora, para aquellos que saben, pues... Ahora, es una piedra, digamos, blanda tal vez, ¿no? Como una arenisca capaz, o decir que es una piedra dura esta. Ya, este tipo de piedra, de material, ¿no? Lo encontramos aquí en la zona. Claro. Ya, y como dicen, el material mismo da como para darle la forma a la figura que ellos hacen, ¿no? O sea, impresionante. Creo que es un poco fácil de trabajarlo porque dándole la forma. Bueno, muchísimas gracias por tu aporte y por tu recibimiento. Muchas gracias, ustedes igual siempre bienvenidos. La verdad, para mí, parecen extraterrestres. Ahora nos vamos a ir a un museo que nos van a acompañar. Y ahí tenemos enfrente la iglesia, que es bastante moderna. La iglesia de acá. ¿Cuántos años tiene esto de antigüedad? ¿Cuántos tiene? La antigüedad, bueno, la cultura jamacuaque estuvo alrededor casi 2000 años en esta zona, 1500 años, ¿sí? 800. Qué lindas que son. Es una vasija, una pieza ceremonial. Pero hubo un tiempo cuando vinieron españoles que los juntaron todo lo que está.
Bueno, acá Adri se está registrando a la visita que hicimos en el museo acá en Jama. Muy agradecidos con los muchachos que nos mostraron aquí el lugar. Muy lindo y muy interesante, de verdad. No sabíamos que estaba, por suerte lo encontramos ahí en el camino y nos comentó que estaba el museo para visitar. Dejamos Jama atrás, un pueblito muy lindo. Paramos ahí en el parque, conocimos a este muchacho que muy bien nos atendió, muy amable, nos dijo que había un museo allí que podíamos visitarlo, visitamos, muy lindo, muy interesante, con todo lo que tiene que ver con la historia de este lugar. Hace mucho tiempo atrás, en una de las entradas había un mono grandísimo y queríamos sacarnos una foto ahí y le preguntamos dónde estaba y resulta que no está más, porque en el terremoto que hubo en el 2016, claro, es más conocido como que fue en Pedernales por la cantidad de gente que falleció, pero parece que acá también fue el mismo día. Se ve que abarcó una gran parte de la zona y bueno, y ahí fue cuando desapareció el mono, ¿verdad? Porque hubo mucha construcción derruida con el tema de que les contaba. Seguimos por la ruta rumbo hacia Pedernales, deben ser como las 11 de la mañana recién. Lo vamos a hacer paseando como veníamos, porque son pocos kilómetros que quedan por hacer. Ya empezamos a agarrar ruta linda, mucha curva, como que ahora que estamos subiendo un poco. Bueno, seguimos. Bueno, aquí en la costa sobre la arena nos encontramos con este hito que conmemora a la memoria de los fallecidos en el terremoto del año 2016, el 16 de abril.